Es muy importante cuando uno tiene un hijo con síndrome de Down empezar a hablar de él desde que en el fondo nace, porque lo más importante es de alguna manera sentir lo que uno siente cuando el impacto que produce, pero en el fondo no es ese el objetivo de mi video, sino que es de alguna manera explicarle lo que pasa más adelante. Pero para poder explicarle lo que pasa más adelante, es muy importante explicarle en el fondo el nacimiento. Cuando mi hijo nació, hace más de 30 años, en esa época había mucho menos conocimiento de parte de los neonatólogos, que son los médicos que atienden a los niños cuando nacen, con respecto al tema del síndrome de Down. Y generalmente te decían, no, su hijo va a ser hipotónico, que es en el fondo flácido, y seguramente eh, estos niños generalmente tienen problemas cardíacos y además eh, son en el fondo niños que son enfermizos y yo creo que las expectativas de vida generalmente no es más allá de 2 años. Eso es lo que me dijeron a mí cuando mi hijo nació. La verdad que visto desde hoy día, en ese momento, cuando reciente nace un hijo, primero que todo para poder saber si realmente tiene el síndrome, tienen que hacerle un cariograma, que es, digamos, en el fondo, un examen por el cual realmente se diagnostica con un 100% lo que significa ser síndrome de Down. Pero en realidad uno, cuando te lo dicen y te nace, igual los médicos se cercioran bastante bien y tienen de alguna manera la experiencia como va a poder saber por qué te lo están diciendo. Pero no es un 100% de certeza cuando, digamos, le hacen los exámenes físicos, sino que el cardiograma es el que realmente determina si es o no. Bueno, mi hijo, como te digo, nació, mi señora, yo cuando entré a la clínica no sabía por qué lloraba tanto. La verdad que porque nadie me había dicho nada. Y bueno, cuando me dijeron, hablé con el neonatólogo, ¿por qué mi señora llora tanto? ¿Qué es lo que pasa? Y si el niño está ahí, está súper bien. No entiendo. Entonces, bueno, ahí el doctor me explicó y la verdad que tenía razón, era síndrome de Down. Y bueno, la verdad que uno en esa época, sobre todo menos que ahora, en que no existía el internet, no existía mucho, digamos, posibilidades de uno de poder saber más. Además, los libros que había eran bastante, en Chile sobre todo, bastante pocos. Pero en el fondo empezamos a trabajar, buscamos cómo poder orientarnos y cómo poder nutrirnos con respecto a qué significaba el hecho de tener un hijo así. Y entramos a organizaciones que existían en esa época y que también, en la cual formé parte, llegué a ser director de un PADE, Unión de Padres y Amigos de los Deficientes Mentales, que hoy día no existe, pero la verdad que no sé por qué es tan difícil organizarse con los padres cuando es tan bonito. O sea, es algo tan lógico tener que organizarse con un grupo de padres para poder, de alguna manera, ya que somos personas que tenemos los mismos intereses y que queremos lo mismo de nuestros hijos. Entonces es como tan raro que no nos podamos poner de acuerdo. Y la verdad que la organización poco a poco se fue desgastando, hacíamos muchas reuniones, era muy interesante porque lo primero que hacíamos era dos aspectos con respecto al síndrome de Down por el cual trabajamos y que era muy interesante. Uno, la estimulación precoz a través de diferentes instrumentos que nosotros inventábamos porque no existían para poder en el fondo estimular a nuestros hijos, porque la estimulación en los niños con síndrome de Down, sobre todo cuando recién nacen, es fundamental. Y fuera de la estimulación precoz,
te diría yo que hay otro tema que también era en el fondo muy importante, que era, bueno, fonoaudiología, tratar de buscar la forma de que no se quedaran atrás en el lenguaje un poco después, y en el fondo eh, saber muy bien también si tu hijo nace con alguna cardiopatía o algún problema físico, pero la verdad que bajo ese contexto te diría que mi hijo afortunadamente no tuvo esos problemas, pero sí, como te digo, cuando nacen uno los quiere mucho y de alguna manera los hace tratar de que funcionen igual que un niño normal. Y la verdad que los primeros meses de vida y el primer tiempo se nota muy parecido. O sea, la verdad que tener una guagua con síndrome de Down, yo tenía 3 hijos más. Mis 3 hijos no se daban cuenta de que su hermano tenía este problema. Y eso era una preocupación súper grande, de cómo poder plantearle a nuestros hijos en qué momento poder decirle el problema de su hermano. Entonces, mis 3 hijos, que eran niños, una mujer y 2 hombres, la mujer era la menor y los otros dos un poquito más grandes, pero estamos hablando de 2 años de diferencia entre ellos, y justamente también con Pablito un poco mayor, porque Pablito nació como 4 o 5 años después de la Daniela, que fue mi última hija, después de Pablito, o sea, la penúltima. Y la verdad que ellos se preocupaban mucho de su hermano, lo trataban de ayudar, lo trataban de apoyar mucho en su época de nacimiento, y en el fondo sirve mucho la motivación de los hermanos para poder en el fondo sacarlo adelante. Te diría que los niños empezaron a hacer algunas preguntas, como más o menos al año, o sea, un poquito antes, en que empezaron, oye, ¿por qué Pablito le cuesta tanto para aprender a caminar? No se demoró mucho en algunas reacciones, pero te diría yo que ellos poco a poco se fueron dando cuenta, pero no hasta el año, porque además lo querían mucho, lo apoyaban mucho, lo estimulaban mucho, y eso yo creo que ayudó mucho a que nuestro hijo saliera más adelante, fuera más vivaz y fuera mejor. Yo creo que si nosotros le hubiéramos explicado a nuestros hijos desde un principio, a lo mejor no hubiera sido lo mismo. Pero el hecho de que ellos en forma natural apoyaban a su hermanito más pequeño y lo ayudaban, era fantástico. Yo te diría que nos sirvió mucho. Y los móviles que le ponían, que lo hacían a veces ellos mismos con palitos de helado y cosas, digamos, de poco valor. Y en el fondo, eso fue, como te diría yo, una de las cosas más grandes que tuvimos cuando Pablito estaba, digamos, aprendiendo a caminar, aprendiendo a hablar, que en realidad fue un poquito más tardío que un niño normal, digamos, entre comillas, eh, y te diría que ahí más o menos a esa edad le explicamos, y cuando ellos supieron, en realidad fue un golpe para ellos, eh, pero sí, a pesar de que fue un pequeño, te diría yo, trauma, le sirvió porque se pusieron la camiseta de Pablito y lo ayudaron mucho más, y fue para ellos en el fondo un golpe también de ánimo para ayudarlo y sacarlo adelante. Pero en el fondo fueron los 4-1 desde chiquitito, y no había diferencia, nunca hicimos ninguna diferencia entre Pablito y los demás. La Danielita, que era la menor, era la que más en el fondo estaba con él ayudándolo, apoyándolo. En el fondo, algo que yo
cuando me acuerdo era chiquitito, yendo un poco más adelante, cuando ya tenía 4 años, 5 años, una de las cosas que yo siempre trataba era de estimularlo. O sea, cuando a Pablito yo le hablaba o le decía algo, le decía, contéstame, Pablito, háblame, dime, Pablito, y le aplicaba a ese unos pequeños toques para que en el fondo reaccionara. Y Pablito reaccionaba y me contestaba. Y había, digamos, traté de buscar siempre que hubiera un contacto que lo hiciera reaccionar, le busqué siempre la reacción, que reaccionara, eh, que en el fondo ayudarlo a que a despertarlo un poco más de lo que él hubiera hecho en forma natural. Y empezamos, como te digo, a educarlo y a llevarlo a los jardines infantiles normales, de niños normales, pero la verdad es que notábamos que el llevarlo a jardines en que él era un poco más lento que los demás, se iba quedando atrás. eh, Generalmente en los jardines normales con educadoras de párvulos y personas que no eran especialmente conocedoras del problema, eh, lo, lo dejaban atrás. Eh, no, no tenía en el fondo ese apoyo necesario para que de alguna manera lo tomaran en cuenta y lo ayudaran un poco más. O sea, digamos, si él estaban haciendo una ronda y de repente los niños se paraban y se iban, él no se paraba, se quedaba ahí, se demoraba un poco más en seguirlo. Eh, y, y así, en general, en todas las actividades que hacían en los jardines, si no hay una persona que esté preocupado personalmente de estos niños, ellos se van quedando un poco más lento, más atrás. Entonces hay que de alguna manera ayudarlo y apoyarlo. Y si no existe eso, en el fondo, y si las educadoras no tienen esa sensibilidad especial para estos niños se van quedando y no van en el fondo siguiendo el ritmo de sus compañeros. Entonces yo cuando empecé a darme cuenta que Pablito no estaba estimulado cuando llegaba de vuelta, lo sentía que no estaba contento en el fondo, dije, ¿qué pasa? Y me acuerdo que me iba, el, el colegio o el jardín infantil donde estaba empezaba a las 9 de la mañana, terminaba a, parece que eh, en el fondo voy a tener que seguir después porque tengo un problema. Así que